Nos encontramos en la mañana de hoy con el doctor Enrique Vázquez Quintana. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy bien, gracias Daniel. Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Antes de comenzar a hablar sobre su trayectoria profesional y con nosotros aquí en la Escuela de Medicina, le quisiera Ajá. preguntar, doctor, ¿dónde usted nació? Yo nací en Ponce, en la calle 5 de la barriada Clausel, una barriada pobre de un señor, Pedro Clausel, que le dio los terrenos a la gente de la comunidad y hicieron una barriada allí. Yo nací allí en el 1937. Y esa infancia, ¿cómo la recuerda esos años primarios? Bueno, yo estuve hasta 6 años en Ponce y estudié primer grado en una escuela allí mismo que se llamaba Pedro Clausel y tengo diploma de primer grado que antes se daba, ahora no se da. Y entonces, cuando tenía 6 años, nos fuimos para Guayanilla porque mi papá iba a trabajar en una empresa familiar que tenía una panadería en un campo de Guayanilla, en el barrio Macaná. Y para allá nos fuimos y la hermana mía nació en Ponce también. Yo le llevo 5 años, entonces otros dos hermanos nacieron en Guayanilla con comadrona. Y entonces, la niñez mía en Guayanilla, yo la describo en uno de mis libros, fue una niñez muy feliz, pero en aquella época no había nada más que un radio en la comunidad. Un señor tenía un radio y no había televisión todavía. Y, y yo, los juguetes de ahora ni existían. Yo tenía que hacerme mis propios juguetes. Lo que yo veía era que transportaban la caña en los camiones para la central Rufina de Guayanilla. Pues yo empezaba y hacía una gruita con unos palitos y empacaba el, el- el bagazo y hacía unos paquetes y los montaba en el camión, que yo lo hacía con ruedas de latas de cerveza, y el yugo donde se pegaban las vacas lo hacía con caña también, y las vacas eran dos botellas pequeñitas y yo me hacía mi juguete, y yo nunca conocí para aquella época la palabra aburrimiento. Los nenes de ahora están un ratito sin hacer nada y dicen a la mamá que están aburridos y que sé yo qué cosa. Esa palabra yo ni sabía que existía. Doctor, una vez usted termina sus estudios superiores, ¿en dónde va a hacer el bachillerato? ¿A qué universidad aplica? Yo terminé la escuela superior en Guayanilla, aunque estudié el sexto y el séptimo grado en Ponce, pero me gradué de Guayanilla en el 1955. Entonces me trasladé a San Juan a estudiar bachillerato en el recinto de Río Piedra de la Universidad de Puerto Rico. Hice el bachillerato en 3 años. Me economicé un año tomando cursos de verano y me gradué del 53 al 58. En el 58, yo relato que había un comité, un triunvirato del poder, que era Miguel Santana, que era profesor de francés, este, la doctora, eh, se me olvida el nombre, y el doctor de química, que eran los tres que más conocían y que tenían un pacto con las escuelas de medicina americana antes que se creara la escuela en el 50 aquí en Puerto Rico. Y ellos le asignaban, le reservaban unas posiciones para los muchachos de Puerto Rico, y muchos médicos de aquí prominentes estudiaron en esas universidades. Cuando se abre la escuela de aquí, ellos siguen siendo el triunvirato del poder, y si el estudiante tenía buenas notas, lo recomendaban, y me recomendaron a mí y me aceptaron en la escuela de medicina
en la Universidad de Puerto Rico en 1958 y me gradué en 1962. ¿Cómo recuerda ese día cuando fue aceptado o esa notificación que usted obtuvo? Muy feliz y muy contento porque uno tiene dudas si va aceptado en las universidades que uno solicite. Nunca consideré irme para Estados Unidos porque mis papás eran pobres, mi mamá era ama de casa y mi papá era mecánico de automóvil. Después de la panadería, él aprendió mecánica por sí mismo. Yo digo que mi papá, si hubiese tenido las oportunidades mejores, hubiese sido un gran ingeniero mecánico civil porque era muy hábil y él mismo aprendió mecánica de automóvil. Doctor, en esos años en que usted comenzó sus estudios en nuestra escuela de medicina, que fue en el antiguo edificio de San medicina Juan, tropical, sí, ¿cómo lo recuerda? muy bien. Yo me acuerdo, yo vivía en la escuela, porque antes vivíamos en la escuela. El cuarto mío era el 314 y mi compañero de cuarto era José Joaquín Soto Solá, que es un muchacho de Cagua que se hizo pediatra y todavía está practicando, aunque tiene alguna dificultad al caminar, pero está practicando todavía. Y allí antes anatomía era una disciplina que había que saber cómo interaccionaba un hueso con el otro y conocer los huesos y todo. Ahora eso lo enseñan hasta por CT. Y recuerdo que el primer examen que cogimos de anatomía, nos tomamos una pastilla contra el sueño y entonces estudiamos toda la noche, cogimos el examen y todavía el otro día estábamos despiertos. Entonces nos fuimos para Santurce en una guagua de la autoridad para un negocito que había en la calle Pavía, que se llamaba antes la calle Europa, y había un negocito allí, se llamaba el Flamingo, que vendían bebidas alcohólicas, y él y yo nos dimos unos tragos allí y la pasamos muy bien. Entonces volvimos a coger una guagua para regresar a la escuela de medicina y, y más nunca tomé pastillas contra el sueño mientras estudiaba, porque si uno tiene sueño, eh, lo que debe hacer es acostarse a dormir, porque si tiene sueño no estudia bien ni duerme, ninguna de las dos. Y después tuvimos una pasantía allí muy buena. Tuvimos 2 años porque después iban a hacer la escuela de odontología y necesitaban los espacios eso. Pero nosotros íbamos a la playita que está al frente a bañarnos y a disfrutar. Había pocas mujeres, nada más que había 5 mujeres en un grupo de 50. Ahora las mujeres son la mayoría, la mitad o más de los estudiantes de medicina. Eso ha cambiado drásticamente y son unas grandes doctoras y profesionales. Pero, y allí pues recuerdo una vez que el profesor de patología era Copich, Enrique Copich, que tiene una estatua allí en la entrada. Y yo lo llamé un día que mirara el microscopio y le dije, doctor, eso es un plasma cells. Y él me dijo, doctor, hable un solo idioma. Si usted va a hablar inglés, hable todo en inglés. Si va a hablar en español, pues inglés. Eso se llama células plasmáticas en español. Porque era una persona bien rígida con los lenguajes. Y él hablaba muy bien el inglés y el español, pero ahí me regañó y me dijo,
cómo tenía que conducirme cuando hablara en un solo idioma. Doctor, ¿y dónde realizó el internado? Al internado lo hice aquí en el Hospital Universitario del 62 al 63. Y ahí después que terminé, pues hice la residencia en cirugía general, que fueron 5 años, del 63 al 68, y en el 68 yo fui jefe de residente. Y entonces pues este fueron unos tiempos bien rigurosos y difíciles, porque las guardias eran un día sí, un día no. Después eso se cambió más adelante y ahora están cada cuarta noche, y la agencia acreditadora pues fueron los partícipes para cambiar esa guardia y que fueran menos onerosas para el residente, que pudieran pasar más tiempo en su casa con su familia y estudiando para los exámenes del programa. Así que eso después cambió, pero nosotros estábamos un día sí, un día no, por 5 años. Doctor, para los que nos están viendo en estos momentos, ¿nos puede decir qué es la cirugía? Bueno, cirugía es la rama de la medicina que cura las enfermedades por medio de una operación, de un procedimiento quirúrgico. Y la primera rama es cirugía general, que cuando se inició, pues los cirujanos hacían de todo, porque no había otras especialidades. Después, más adelante, según progresó la ciencia, pues surgieron otras disciplinas, urología, ortopedia, neurocirugía, otorrinolaringología, y después las subespecialidades, cirugía oncológica, cirugía cardiovascular y otras subespecialidades. Y en un momento, para los años quizás 60 y algo, pues ningún ser humano podía tener todos los conocimientos científicos que la medicina poseía. Nadie podía tener esos conocimientos, y por eso nos hemos subdiferenciado. Ahora hay cientos de especialidades y disciplinas médicas, y esas subdivisiones pues traen el desarrollo y los trabajos de investigación de esas disciplinas. Por ejemplo, mira, en ojo hay como 8 subespecialistas, y en la boca peor. Hay muchos dentistas, pero de distintas subespecialidades. Y esa es, entonces cuando yo iba a decidir después del internado, durante el internado, que yo iba a hacer con mi vida, pues yo estaba rotando en medicina interna en el hospital universitario, y el doctor Carlos Girot, que después fue decano y un cardiólogo muy prominente en el país, que había estudiado en Estados Unidos, porque la escuela no estaba aquí. Y entonces pues él es de Ponce también, y yo conozco a una señora de la familia de él que le daba clases de costura a mi mamá. Mi mamá aprendió a tejer con la tía de Carlos Girot. Entonces pues, bueno, pues Carlos Girot era internista, y él hablaba conmigo y quería que yo fuera internista como él. Pero yo pensaba que cuando yo era interno, yo sabía muchísimo de medicina interna o de medicina en general, y sabía interpretar algunos hallazgos en electrocardiograma y cosas de medicina. Y yo decía, pues, si yo aprendo a operar y sé mucho de medicina, pues yo soy un cirujano completo que conoce muchas áreas del saber. Y entonces
decidí por cirugía, porque, por ejemplo, yo me daba cuenta que yo no podía hacer ni lo que se llama un cut down, que es una herida pequeñita aquí en la muñeca para coger una vena, porque todavía no se había inventado coger la subclavia que en el cuello. Eso lo diseñó un médico vietnamita que diseñó coger la subclavia. Aubaniac se llamaba ese. Y entonces, pues yo decidí por cirugía, y porque cirugía, contrario al internista que ve pacientes crónicos, ve diabéticos, hipertensos, asmáticos, el cirujano ve pacientes diferentes continuamente, son pacientes nuevos, porque él los opera y la operación le cura la enfermedad o se le mueren porque no hay más alternativa, pero casi siempre los cura. Si le saca la vesícula, el apéndice, el tumor de intestino, lo que sea, pues ese paciente se cura y no tiene que volver más a donde su cirujano. Y yo escogí por eso hacer cirugía. Doctor, tengo entre mis notas que usted fue miembro estuvo activo en el servicio militar. Si nos puede contar alguna anécdota de su paso por el ejército como médico que estuvo en Vietnam, etcétera. Bueno, mira, yo llegué a Vietnam el 8 de junio del 1969. Cuando terminé cirugía en 68, me llevaron para el ejército, obligatorio, porque me habían permitido terminar la carrera, pero con el compromiso de que iba para el ejército como quiera. Y me llevaron para Estados Unidos un año y después me mandaron para Vietnam. En Estados Unidos yo tenía 5 hijos y los mayores pues allí aprendieron a hablar inglés, y cuando me mandaron para Vietnam, los mandaron para Puerto Rico, pero les permitían aquí estudiar en las escuelas del Fuerte Buchanan, y el segundo año también en inglés, pues ellos comprendieron hablar el inglés y lo hablan mejor que yo. Entonces, pues, me enviaron para Vietnam. Y Vietnam yo llegué a principios de julio. Allí yo vi el alunizaje del Apolo 13. Y con el presidente Nixon, era el presidente de Estados Unidos. Y eso, un año después, Roberto Roena fundó los Apollo Sounds, Apolo por el cohete, y hay unas canciones que yo lo sé en la película que hice, una canción de él que se llama Marejada Feliz, y hay otro que se llama Tú loco loco y yo tranquilo. Bueno, te cuento por qué eso. Entonces, pues, yo estaba en Vietnam cuando el alunizaje todavía no me habían mandado, estaba en Saigón, no me habían dicho cuál era mi asignación permanente en Vietnam, y unos días después nos levantaron de madrugada y prepárense que nos vamos. Entonces nos montaron un avión C-130, que es un avión militar que no tiene asientos, lo que tiene son unas sogas en las paredes, y tú te sientas con tu mochila, duffel bag, donde llevas la ropa y las cosas tuyas ahí, y te agajas de la soga y te sientas en el piso, y el piloto nos dijo que íbamos de Saigón a Pleiku, y en Pleiku él dice que se iba a tirar de picada completa para evitar que le dispararan y tumbaran el avión. Y cuando salió vertical bien duro para evitar lo mismo. Y aterrizamos después en la base Da Nang, que es al norte de Vietnam del Sur, cerca de la frontera con el norte, y eso estaba controlado por la Fuerza Aérea Norteamericana. Los vietnamitas no tenían ni chiringas para volar, no tenían nada. Y entonces de allí nos trasladaron en helicóptero de Da Nang a un pueblito pequeñito que estaba en la costa,
como a media hora de Da Nang, el pueblito se llama Chulai, y el piloto de helicóptero nos dijo, vamos a volar por la costa porque si nos tumban caemos al agua y la posibilidad de salvarnos sería mejor. Y entonces pues llegué a Chulai, al que se llamaba el 27 Surgical Hospital, que era un hospital del ejército norteamericano. Y ahí ahí yo aprendí a tomar té. Yo no sabía tomar té, este jíbaro no sabía tomar té. Y entonces en las comidas nos daban té y me gustó. Bueno, la cuestión es que un incidente que me pasó allí, en una ocasión, y creo que fue la fecha, porque yo lo apunto, tengo apuntado esto, los que operé en Vietnam, llegaron unos heridos y me tocó a mí operar un infantero que tenía un tiro en la región femoral derecha y yo le exploré la herida, tenía un área de la femoral chamuscada que estaba dañada, le tuve que hacer una resección y ponerle un injerto de la vena safena que está pegadita ahí y lo pegué y el militar estaba recobrando al segundo o tercer día y de ahí lo mandaron a Japón. Ese hospital siempre tenía cama. Yo venía del universitario que tenía camas por todos los pasillos, ahora están las camas en el centro médico, ahora no están en el universitario, pero estaba lleno y ese hospital tenía más que 150 camas, pero siempre había camas para los heridos porque al tercer día los mandaban para Japón y de Japón a Estados Unidos. Siempre tenía cama. Y si era un ciudadano vietnamita, pues lo operábamos y al tercer día lo mandaban para el hospital de la comunidad y sígalo por allá. Bueno, pero entonces lo interesante es que ese señor nació en la misma calle 5 de la barriada Clausel de Ponce donde yo nací. Y es una casualidad tan y tan extraña que dos individuos de una barriada pequeña, pobre de Ponce, se encontraran al otro lado del mundo, él matando gente y yo tratando de salvarlos en una guerra que no era de nosotros, es de Estados Unidos, por pertenecer a Estados Unidos, igual que los indios americanos, pelean en la guerra americana, después que lo humillaron, lo maltrataron y los pusieron en reservaciones. Bueno, y ese muchacho lo mandaron para Japón y Estados Unidos y nunca más supe de él. Cuando yo cumplí años, el año pasado, octubre, traté de localizarlo por segunda vez y hice unos contactos en Ponce, pero fue imposible localizarlo. No sé si está vivo o está muerto, debe tener como 70 y pico de años. Ya los veteranos de Vietnam se están muriendo porque están viejos. Y eso es un incidente. Y el otro incidente es que yo operé una vez una muchacha de 20 años, y ese tengo el nombre y todo apuntado a una libreta. Y entonces esa muchacha iba con su novio en la carretera número 1, que es de Saigón a Da Nang, que es como de aquí de Ponce a San Juan, de San Juan a Ponce, pero la capital aquí está al norte y allá Saigón está al sur, al revés. Pero iba por esa carretera, se llamaba ahí Highway Number 1, y pisaron una mina y explotaron. Y entonces me llevaron a una muchacha al hospital mío. El compañero de ella, yo no sé qué le pasó, si se murió o lo llevaron al hospital de la comunidad o qué pasó con él. Entonces la muchacha llegó a mi hospital, yo tuve que explorarle el abdomen, sacarle el vaso y repararle unas perforaciones de intestino delgado, y la muchacha de nuevo estaba recobrando bien y al tercer día la mandaron para el hospital de la comunidad. Lo interesante y raro de la muchacha es que yo había operado a otros vietnamitas, pero esta muchacha tenía facciones occidentales, como nosotros de acá de Occidente. Y yo pensé que quizás ella era una descendiente o una mezcla entre vietnamitas y franceses que habían estado allí en la guerra antes de Estados Unidos involucrarse y que tenía facciones, era bien bonita.
Y a mí me extrañó eso, que no tenía los ojos achinados como los chinos y los vietnameses. Y esa es otra cosa que me pasó en Vietnam. La vez que llegaron un día como 70 accidentados, y ahí se probó que cuando el paciente llega en la primera hora del accidente, que le llaman the golden hour, la hora de oro, se salva 90-95%. Y en una ocasión nos llegaron como 70 pacientes. La sala de emergencia de ese hospital era una sala vacía así. Lo que tenía eran los bujitos esos, en trípode, y venían los Coleman, los militares, y ponían en una camilla y la ponían en dos bujitos. Y entonces los enfermeros del hospital le caían arriba, ellos cogían sus clavias, le metían tubo de pecho, le hacían de todo y lo sorteaban y se lo asignaban a 4 salas de operaciones que ven allí. Yo estaba a cargo de una sala de operaciones y a mí me ayudaba un vietnamita, que era un generalista. Se llamaba Nguyen Hiep. Ese muchacho era un tipo chiquitito y me ayudaba a mí en las operaciones que yo hacía todo el tiempo. Y ese día empezamos, eran como 70 pacientes, y empezamos a operar por la tarde y seguimos hasta el otro día, hasta el mediodía, hasta que 4 cirujanos en 4 salas logramos resolverle todos los problemas médicos a esos pacientes. Y eso fue lo más terrible que yo he visto, lo que se llama mass casualties. Que eso, yo venía de aquí del centro médico, que es otro desorden de accidentes y tiros y accidentes de auto, que todavía sigue, pero allá era otra dimensión más grande. Doctor, muy interesante. ¿Nos puedes relatar en el breve, en el tiempo que nos queda, su estancia aquí con nosotros en la Escuela de Medicina como facultad? Cuando vine de Vietnam, yo terminé en Vietnam en el 70, y entonces vine para acá en julio del 70. El jefe de cirugía era Víctor Gutiérrez Fulladosa, y él me reclutó para ser miembro de la facultad en el 70. Y desde el 70 seguí por ahí. Después de Gutiérrez vino de jefe Gumersindo Blanco, que era un ser extraordinario, conocedor de la ciencia y las humanidades, y Gumersindo Blanco, y después yo fui jefe de los 83 al 89, y después que salí de jefe me quedé en la facultad y después fui secretario de salud en el 1993. Nada más que tuve 9 meses. Yo digo que eso fue un parto complicado. y entonces, después que salí de secretario de salud, en el 93, en septiembre del 93, regresé a la escuela y me retiré en diciembre 31 del 1998. Doctor, si probablemente ahora nos estén viendo los estudiantes que ya están en nuestra escuela de medicina, o algún estudiante que va a solicitar admisión aquí a nuestra escuela, si usted le pudiera dar algún consejo a este estudiante que quiere estudiar medicina, que tal vez quiera dedicarse a la cirugía, ¿qué le diría? Bueno, fíjate, los cirujanos, desde que son estudiantes, es una especie diferente, porque los cirujanos toleran el estrés mejor que cualquier otro especialista o otro tipo de estudiante. Y hay unas características como que son más perseverantes, resuelven los problemas completos del paciente, y no lo que dicen ahora de burnout, de quemarse. Los cirujanos
tienen menos incidencia de burnout que otras disciplinas. Doctor Enrique Vázquez Quintana, gracias por haber estado con nosotros en la mañana de hoy. Como no, gracias por la invitación y nos veremos próximamente. Okay. Gracias.